¿Cómo están? Buenos días. Volví a los vivos tempranito. Bien, vamos a esperar que... No hay mucha gente conectada, así que... Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a charlar un poco de la luna en Piscis, perdón, de la luna en Virgo y el sol en Piscis, así que va a haber una luna llena el, el 7. Bien, vamos a arrancar. Primero, antes que nada, soy Florencia Morales. Este es un espacio que se llama Aprendizaje Astral. Para aquellos los que primera vez me conocen o están conectados conmigo, le hago como un leve pantallazo de quién soy y sobre todo ya finalizando, digamos, el ciclo energético solar del que empezó en el 2022, ¿no? Y dando como comienzo a una nueva etapa, por así decirlo, un nuevo ciclo que arranca cuando el Sol a fines de marzo transite Aries, ¿no? Bueno, primero en principal, yo soy analista de sistema, entonces la vida anterior que tuve era trabajar todo con respecto a los análisis de los procesos de las empresas, sobre todo multinacionales y todos grandes organismos, que tenían una gran estructura donde bueno, me permitió conocer todas las grandes empresas. Al margen de eso, yo siempre sabía que en las organizaciones, tanto estatales como privadas, la mayor problemática sí que hay es en la forma del trabajo, de cómo se trabaja en el espacio, ¿no? Ya sea recursos humanos, ya sea el tema del no manejo de las emociones. Entonces, como tanto o sea, todas las instituciones en estos momentos actuales son muy patriarcal. Entonces la estructura y la esencia es muy patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que son estructuras que se tienen que reformar, porque la nueva sociedad actual necesita, es como que ya está adquiriendo nuevos derechos, ¿no? Y el derecho al manejo de las emociones, al tratamiento de la salud emocional, es uno. Entonces, las empresas y las personas, ¿sí? Van a, ¿cómo decirlo? Van a exigir y demandar a todas estas instituciones, ya sea gubernamentales o no, para que se transforme y que sea una realidad esto. El manejo de las emociones, el poder comunicarlo y expresarlo, lo que a mí me... A ver, hay muchas personas que les gusta el trabajo en donde... O sea, les gusta lo que es, lo que significa el trabajo y en ese lugar y aprender esos nuevos procesos. El mayor problema y todos los conflictos de todas las empresas es la comunicación. Como no saben expresar, no saben cómo comunicar o cómo transmitir mejor, decir, no, bueno, estamos en un momento de crisis, ¿no? Porque la crisis no es solamente personal, sino también es a nivel social y de manera como todo el mundo está teniendo crisis, todas las empresas también. Entonces, son momentos de reajustes, ¿bien? Entonces, los reajustes que hoy en día se necesita es que podamos trabajar en forma mucho más, con un entorno mucho más, más cálido. Entonces hay dos cosas que van a estar sucediendo, ¿sí? En esta actualidad. La contra, ¿sí? Es que no vamos a la era de Acuario, donde la tecnología, ¿sí? Va a ser un hecho. Y eso va a tener muchas problemáticas en torno a el trabajo a futuro. Yo no puedo decir cuándo va a virar, digamos, ya para este lado, pero ya es un hecho. Gracias a la inteligencia artificial, gracias a todos los adelantos tecnológicos que están sucediendo, y es como vamos a entrar a la Internet 3.0. Y la Internet 3.0 es un Internet, si bien ya la 2.0 hay una gran diferencia, ¿sí? De evolución de la 1, de la web 1 a la web 2, eh,
hay una gran diferencia de servicios que nos brindaba Internet. De ahora en más nos vienen unos servicios que realmente todavía no se puede dimensionar porque estamos en los comienzos de este salto evolutivo, ya sea tecnológico, donde el dinero se va a virtualizar. Entonces, todo lo que es la parte del papel, lo que es el papel en sí, ya no va a existir. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que es el papel no va a existir. Entonces, ese primer salto es que vamos a tener una transformación tecnológica donde se va a virtualizar la economía. La sociedad actual, la base de la sociedad actual es la economía. Y todo el mundo piensa que es resolver los temas económicos es resolver las cuestiones emocionales que estoy teniendo, las cargas, ¿sí? Yo voy a comprar esta casa porque me voy a ir de la casa de mis padres porque la edad que tengo no merezco. Bueno, entonces, yo voy a viajar porque viajar significa que realmente ahí me puedo conectar, ¿bien? Y ahí voy a encontrar la felicidad. Entonces, ya estoy planeando desde la necesidad, ¿no? O sea, ya ahí nomás ya estoy planeando la necesidad. Yo voy a tener esta familia porque, o sea, porque así me dicen que tengo que tener y tengo esta edad y, a ver, hay personas, hay mujeres que no saben si realmente en este momento la maternidad la pueden llevar a cabo, ¿sí? Por eso hay tantos problemas en la niñez, ¿no? Porque los padres que les tocó y que nos tocó, ¿sí? En esa sociedad anterior, no tenían responsabilidad emocional, no existía lo que era la responsabilidad emocional. Entonces, por eso digo, hoy en día es un derecho, ¿sí? Es un derecho, ¿sí? Que las personas se trabajen todo el espacio que no conocen, ¿no? Entonces, ese tránsito de Saturno por Acuario, ¿sí? Que ya está cambiando, ¿sí? Y ya va a pasar a ¿cómo se llama? Va a pasar a mágicamente el 7 en luna llena, va a pasar a Acuario. Entonces, perdón, a Piscis. Entonces, qué momento tan importante y tan trascendental que estamos teniendo, que tenemos la gran oportunidad, ¿sí? De construir y aprender a construir nuestros sueños. Entonces, si mi casa, si ese terreno, si esa profesión, ese trabajo, ese lugar que quiero conocer, ¿sí? Esa pareja en algún momento que voy a conocer, entonces todo eso que mis deseos, mis sueños, que lo tengo en mi cabeza, que esos sueños y deseos cuando no se pueden lograr, ¿sí? Se convierten en culpa y se convierten en ilusiones utópicas, irrealizables, porque cada vez se aleja de la realidad. Y eso genera una frustración enorme en todas las personas, ¿sí? Es un peso, es una mochila tan grande que cuesta muchísimo, ¿sí? Sanar. Hay personas que tienen la capacidad de acumular y que eso dure en el tiempo, ¿sí? Por su estructura psicológica y psíquica de la persona. Entonces, la carta natal te permite, ¿sí? Saber cómo es tu estructura y cómo son las formas en que vos tenés tendencia a tomar decisiones. Por eso es muy importante que todo el mundo conozca la carta natal. Entonces, lo más importante que va a suceder es que en el futuro, ¿sí? Parte de las áreas de recursos humanos, ponele, en las empresas, van a tener que trabajar, ¿sí? Con terapias, distintos tipos de terapias, ¿sí? O trabajar que la gente vaya, ¿sí? Que especialistas, ¿me entendés? Vayan a trabajar en esos sectores, ¿sí? Para alivianarle la carga del peso emocional, ¿sí? Y que la gente pueda ser más productiva
y no esté todo el tiempo pensando desde la falta. Entonces, obvio que el trabajo va a dar 2,50 pesos. Si vos estás 8 horas metido ahí, sobre todo la gente administrativa, ¿no? Del papeleo, que eso siempre, lamentablemente, siempre va a existir. O sea, si bien el papel va a dejar de estar en forma física, sino va a estar virtual, entonces es importante que para aquellas personas que están transitando los 40, ponele, empiecen, ¿sí?, a realmente digitalizar la mayor cantidad digitalizar la mayor cantidad de acciones que hagan, que generen, porque esa es la realidad que van a tener en torno a los 50, ¿no? Entonces, las personas grandes de los 50, o sea, de acá a 10 años, ¿sí? La transformación de la sociedad va a ser otra, totalmente diferente a la que estamos acostumbrados hoy. Los saltos evolutivos que la tecnología nos está permitiendo son cuánticos, ¿sí? Entonces, Urano está acá en tránsito hasta el 26 en la energía de Tauro. Entonces está transformando en forma cuántica a la sociedad y a la humanidad y al planeta Tierra en sí. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos tenemos que empezar a transformar para lo que se viene. Porque lo que se viene es que la tecnología, ¿sí?, quite trabajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tecnología va a permitir optimizar los tiempos y los recursos, sobre todo productivos. Hay muchas partes productivas de las empresas privadas y tantos estatales que van a mejorarse, digamos, gracias a la tecnología. Lo cual quiere decir que va a venir un achicamiento, ¿sí?, del personal en los próximos años, ya sea en el área estatal o en el área gubernamental. Perdón, empresarial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tampoco es que me hiperventilen y que piensen que ya lo van a echar. Eso no va a suceder, porque la tecnología todavía no está. Entonces, todavía nos necesitan. Entonces, lo que voy es que como estamos en un periodo de tiempo donde vamos a necesitar, ¿cómo decirte?, fortalecer y encontrar nuevas habilidades, ¿bien? Entonces, vamos a tener una gran distopía, ¿sí? Vamos a estar transitando una gran distopía social. Esto significa que vamos a estar transitando muchos procesos de caos, que otra de las cosas, también este caos es muy necesario para aquellas personas que tienen el poder económico, ¿no? Porque el poder económico es concentrado y lo dominan las empresas, o sea, en cualquier parte del mundo, ¿sí?, el que domina al país y al Estado son las empresas. Entonces, si en un país que somos productivos de carne, ¿sí?, el Estado en este momento, yo no lo culpo, porque puede hacer lo que puede hacer, pero también hay una responsabilidad civil, social, ¿sí?, de los empresarios. Entonces, los empresarios y el sector privado, ¿sí?, es responsable también de tratar de alivianar a la sociedad. Hay muchas cosas que están sucediendo, ¿sí?, que no estamos como siendo conscientes de lo que realmente somos, ¿sí?, como ser humano. Entonces, hay una parte nuestra que se llama el alma, que eso se desarrolla a través del trabajo de la espiritualidad, ¿sí? A través de uno empieza su camino cuando siente hay como un vacío, una angustia interna que no te permite transitar estos nuevos desafíos que nos están
viniendo y que estamos viviendo y experimentando. Ya sea porque te peleaste con tu pareja o en tu familia estás en el medio de una separación, ya sea porque tenés problemas con tus papás, con tus abuelos, con tu línea genealógica, hay una problemática, entonces ya sea el trabajo, ya sea la educación, ya sea, ¿me entendés? Entonces ya la salud, ¿sí? Nosotros siempre estamos trabajando y estamos focalizando siempre en un área. Y justo va a ser el área donde sentimos que más nos falta. Entonces, la falta hace que genere focos que no sean necesarios para nosotros, ¿no? Entonces, hoy en día se nos está transformando el contexto actual. Venimos de unas vacaciones, ¿sí? De unas vacaciones donde fueron re lindas y nos chocamos con la realidad en marzo, donde hemos pagado o se ha pagado la mochila precios exorbitantes. Si bien la gente puede llegar a pagarla, digamos, no es que tampoco se vayan a endeudar, pero al margen de esto es que se siente el tema de la inflación, ¿no? Al estar Venus y Júpiter, ayer hicieron una conjunción exacta, en Argentina está cerca del ascendente en el día de la lunación. Entonces, en estos tiempos sí se va a sentir esa inflación, porque Venus es el capital, ¿sí? Y el costo, ¿sí? De lo que cuesta adquirir algo, porque es el valor, ¿sí? Entonces, Júpiter es expansión, ¿no? Y Quirón está en el medio. Quirón está metido ahí, hecho sándwiches, haciendo estragos. Entonces, nos está levantando. Nosotros tenemos en nuestra ascendente natal, tenemos a Júpiter. Entonces siempre los procesos, nosotros tenemos como cada 12 años repitencia, ¿no? Repitencia de cagarla, así de simple, o sea, de cagarla socialmente, ¿no? Hablando. Ya sea porque viene un golpe de Estado o porque el pueblo es que toma la determinada de revolucionar. Entonces lo que nosotros socialmente tenemos que encontrar un equilibrio y sanar, ¿sí? Lo paterno y lo materno, porque el Estado no es nuestros padres, sino garantizan determinados derechos. Punto. Podemos charlar horas ese tema. Otra cosa. Entonces nosotros Quirón nos está levantando esa herida, ¿no? De que en Argentina somos bastante dinamita y obviamente con los gobiernos que nos tenemos y con los gobiernos que no están ayornados socialmente, que literalmente están descomunicados de la sociedad y por dónde está yendo y por dónde se está construyendo, es obvio que estas estructuras tienen que ser diferentes, ¿no? O sea, literalmente tienen que ser diferentes. Y si vamos a necesitar que pasen 1 millón de presidentes en una fracción de segundo, como nos pasó en el 2001, que tuvimos como 7 presidentes en una semana, más o menos, entonces es como, ya estamos medio acostumbrados a esto. ¿Qué pasa? Nosotros lo que tenemos que cambiar es la estructura gubernamental como también la estructura empresarial. Cada uno se tiene que hacer cargo de su área. Es hora que el Estado deje, ¿sí?, de exigir a las masas, que es el pueblo, ¿sí?, las empresas, deje de exigir a las masas, que es el pueblo, de que se tienen que sacrificar por ella. Bien, porque como es, gracias a ella hay trabajo, ¿sí?, nosotros no tenemos que doblegar antes de eso. Entonces, por la parte económica, las empresas dominan a las masas, por así decirlo, en grosso modo. Entonces, ese es otro video enorme que podemos charlar. Entonces, esas heridas, ¿sí?, que estamos teniendo nosotros,
en este tránsito de la lunación en Argentina sobre todo, lo vamos a tener en el ascendente, entonces lo vamos a sentir, lo vamos a visualizar y lo vamos a ver. Va a haber un cansancio, o sea, ir a la carnicería y que te cueste más de 2.000 pesos un kilo de carne es como en demasía, ¿no? Cuando somos, nos brotan vaca, literalmente nos brotan vaca. este, bueno, al margen de eso, podemos alimentar a todos los argentinos y más. Entonces, esas son las cosas que duelen, pero nosotros nos enojamos con el Estado, porque yo me enojo muchísimo con el Estado, y, y le pedimos cosas que no se pueden, porque queda inconsciencia de los empresarios. Entonces, a lo que nosotros tenemos que apuntar y exigir mejores condiciones es en las estructuras empresariales. Si bien en el Estado lo que genera son leyes que se garantice eso, las empresas son las que, ¿cómo decir?, determinan qué leyes son las que se votan y qué leyes son las que... ¿Por qué? Porque cuando está un gobierno de turno, ¿sí?, para poder conseguir la forma de ganar las elecciones, siempre se tienen que vincular con determinadas empresas que les financian las campañas. Y ya con eso generan un compromiso de deuda. Bien, yo te pagué la campaña, por eso ganaste. Todos los gobiernos, todas, o sea, no existe partido político, ni de izquierda, ni todos iguales. Entonces, ya desde ahí ya estamos partiendo de la base de que lo bueno y lo positivo que las elecciones hoy en día son diferentes, ¿no? O sea, se pueden hacer a través de redes sociales, hay un montón de cosas. Si bien el llano y el terreno es diferente, ya la gente no milita como militaba antes, ya es otra... Los nuevos jóvenes, los jóvenes de las generaciones menores a los millennials, no hay forma que los hagas trabajar al rayo de sol panfleteando un folleto, a no ser que les pagues bastante, porque ya ellos ganan plata en forma virtual desde la casa, capaz que lo generan en una hora, porque nada, tienen habilidades de community manager, hay un montón de habilidades que las generaciones nuevas son, digamos, bueno, son especialistas. Entonces, todo eso es lo que nos está pasando en estos procesos de tiempo. Entonces, si uno lo trae en forma individual a cada persona, son momentos muy complejos, pero después viene, y ahora tomo agua, después viene algo hermoso y maravilloso. Entendiendo la realidad en la que estamos inmersos, entendiendo los futuribles, ¿sí?, de cómo se puede materializar la sociedad futura. Entendiendo todo eso, nosotros tenemos una gran oportunidad, ¿sí?, en estos momentos, de conocer gente que nos permitan concretar ese sueño. Cuando digo nos permitan concretar ese sueño, no significa que se va a materializar así. Puede suceder que se materialice así porque uno ya viene muy desarrollado y viene como con un trabajo de introspección muy grande, no sé si me explico, ¿no? Y aparte porque no lo, o sea, lo necesito, justo el destino dice lo necesitas ahora, y en la vida lo dice lo necesitas ahora. Entonces te da muchas posibilidades. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que entender, que cuando uno desea, no se va a cumplir en el momento que uno lo piensa, sino, como vivimos en la Tierra, hay que generar trabajo para poder lograrlo. Si vos querés ganarte la lotería, anda, comprá el billete y ganate la lotería, pero andá y compralo, ¿me entendés? Entonces, a eso es lo que voy. Ese de comprar significa... Hay una acción, hay una metodología que hay que realizar para poder conseguir, ¿sí?, los objetivos. Entonces, hay una metodología que tenemos que aplicar en nosotros, que esa es la energía de Virgo, casa número 6, Mercurio. Entonces, aquellas personas que tienen un Mercurio muy fuerte, hoy Mercurio está
en Piscis. Lo cual estaba muy cerca de Saturno. El 7 va a estar, habrá pasado todo. Ya estuvo con Saturno, perdón, ya pasó en Acuario. A ver, ahora el mood, ¿sí?, es Piscis. Entonces el desarrollo del alma y es la concreción de esos sueños. Como Saturno va a transitar Piscis, nos va a dar la oportunidad de poder concretar esos sueños. Entonces, la realidad va a estar dada como prácticamente de dos formas, ¿no? Las personas van a tender, ¿sí?, a construir utopías, imaginarios, muy alejados de la realidad si no estás equilibrado con tu ser. O, sí, porque es así, es la única forma. Entonces, Saturno nos va a permitir construir nuestro caminito, ¿sí?, para poder lograr los sueños. Pero Saturno es lento. Aproximadamente está 3 años en cada energía. 2, 3 años. ¿Bien? Entonces, es lento. Tenemos que tener paciencia. Lo que nos piden los cambios ahora es que seamos pacientes. Plutón está en Capricornio todavía, que nos está diciendo tengamos paciencia, porque si bien voy a pasar a Acuario, no se preocupen, es un tránsito, estoy pocos meses, ya vuelvo. La estructura se tiene que destruir. Dice, ya vuelvo. Entonces, no se preocupen, paso a paso. Entonces, todos los esquemas de transformación que estamos teniendo lo tenemos que esquematizar. Y ese paso es Saturno por Piscis. Nos dan estructura, nos da una estructura a algo que agua, ¿cómo carajo le doy estructura a agua?, ¿no? Entonces, capaz que si formo una cascada o el sistema de agua que utilizaban nuestros aborígenes, sobre todo acá en Salta, el sistema que usaban los incas de agua, que subían el agua con la piedra, o sea, podían manipular el agua y subir el agua de un deshielo, subirlo a una montaña. Gente, una locura. Y lo hacían gracias a la forma de cómo se construía la cascada hacia arriba, ¿no? Que es un zigzagueo increíble. Entonces, la verdad que volviendo a eso, ¿no?, entendiendo cómo manejar nuestros elementos, darle esa capacidad de contención al agua. Lo que nosotros tenemos que hoy en día es contener el agua. Bien, entonces, aquellas personas que no pueden contener el agua significa que tienen que trabajar las emociones, ¿sí? Tienen que encontrar herramientas que te permitan no desbordarte, o cuando te desbordes te permitan volver a tu eje. Entonces cada vez vas a estar transitando no tanto en las polaridades, ¿sí?, siendo víctima o victimario, sino más bien un poco en el medio, y vamos a ir fluctuando del medio así. Hay veces que vamos a tener nuestro pico, porque la vida es así, pero lo bueno, que no nos vamos a quedar en el pico arriba, ¿me entendés?, allá arriba por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener herramientas que vamos a poder empezar a bajar y empezar a conectarnos con nuestro ser. Eso es ser responsable de nuestra esencia. Saturno en Piscis. Bien. ¿Qué más? Ay, me encantaría hablar un montón, literalmente, un montón. Lilith está en Leo, en cuadratura a los nodos. A los nodos, gente. Entonces va a estar muy rebelde. Nos va a revelar nosotros. Lilith en Leo, para colmo. O sea, recuerden, el arquetipo de Lilith es la feminista nuestra. Todos tenemos nuestro lado machista, todos tenemos nuestro lado feminista. Entonces va a haber una puja, ¿sí?, entre ese lado feminista nuestro de rebeldía contra el sistema, que nos va a pedir derecho e igualdad de condiciones, ¿no? Está en Leo,
¿sí? Y yo quiero realmente que haya igualdad de condiciones. La mayor problemática que hay en esta época es que las mujeres, ¿sí? Somos responsables del hogar, ¿no? Y no solamente del hogar familiar, sino también tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos responsabilidad en nuestro trabajo, que muy probablemente no te pagan lo que te tendrían que pagar, porque siempre a la mujer le pagan menos que a un hombre. Es un hecho, es una realidad. Tienen todos los sistemas para ir a hacer el análisis de recursos humanos, lo sabe, y si se hace el dolobu es su problema. No sé si me explico. Entonces, volviendo a estas charlas, si bien estamos generando mucha más igualdad de condiciones, pero en espacios estratégicos de responsabilidad, de toma de decisión, las mujeres participamos muy poco. Entonces actualmente los que en su mayoría, y para cómo son todos promedio 70 años en el mundo, o sea, todo muy vejestorio, gente, yo creo que ya en breve, en algún momento, espero que no lleguen a los 90 para colmo, porque el problema que tenemos es que como la medicina extiende la vida, entonces este vejestorio que económicamente está llevando a la sociedad a esta crisis, están tomando decisiones demasiado patriarcales que no tienen ni idea de lo que es la vivencia en familiar y de la gente y cómo es la dinámica familiar, ¿no? O sea, entonces, bueno, nosotros nos estamos haciendo cargo de esta crisis como mujeres y justo sucede el 7 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Igualdad de Derechos, ¿no? Donde sucedió un hecho muy emblemático, donde se murieron mujeres justo, ¿no? Se murieron mujeres en el trabajo, ¿no? Porque ellas estaban pidiendo salarios dignos. Entonces, yo, yo lo que voy a pedir es que en este proceso, en este mes, ¿sí? Las intenciones sean, ya que somos mujeres, es conectarnos con esas mujeres de esos años y sobre todo de que nos den fuerza para construir, ¿sí? Un presente mucho más digno, ¿no? Y exigir a los gobiernos mucho más derechos de lo que nos dan. Argentina es un país donde el tema de los derechos es como que los gobiernos, hay determinados gobiernos, pero en su mayoría siempre trabajan a través de los derechos sociales, ¿no? Entonces, siempre vamos avanzando en Argentina en base a los derechos sociales y humanitarios por culpa de la última dictadura militar, ¿no? O mejor, o gracias a la última dictadura militar, que sabemos dónde no queremos ir, como sociedad, vamos adquiriendo nuevos derechos. Entonces, pero esto vuelvo a decir, también es responsabilidad de los empresarios, ¿no? Entonces las empresas se tienen que transformar. ¿Y qué es lo que se tiene que transformar? Recursos humanos. O sea, literalmente tiene que haber un recursos humanos dentro de las empresas que nos permite, y por lo general son mujeres las que trabajan en esa área, entonces no nos queda otra que trabajar las partes emocionales. Entonces, mi entender es plantear desde recursos humanos una revolución empresarial muy pacífica. Entonces voy de a poco, voy incorporando a las áreas, herramientas holísticas para el trabajo de las emociones. Y no se dan cuenta que trabajando eso van a conseguir muchísimo más derechos. Nada, eso, tips. Al margen de eso, creo que estos momentos son momentos que tenemos que meditar, que bajar. Si bien ya venimos, ahora se viene como una bajada así, si bien es como que Plutón también nos van a dar una inyección energética porque va a cambiar a un signo de aire y va a ser totalmente el mood.
El sol, ¿sí? Nos va a pedir que bajemos. Entonces, en este tiempo venimos muy estresados, hemos gastado un montón de útiles para los chicos, ¿me entendés? Venimos de unas vacaciones, sabemos que tenemos que trabajarla para poder pagarla. Gente, respiremos, ¿sí? Cuidemos nuestra salud, bajemos, empecemos a hacer ejercicio para canalizar y sacar la ira, ¿sí? Trabajemos eso, empecemos, ¿sí? Todo eso y utilicemos el año solar, ¿bien? Entonces, este mes tratemos de meditar, hacer todas más terapia de relajación. Cuando ya el sol vaya a Aries, tratemos de darnos inyecciones de energía. Utilicemos la energía solar para que nos dé energía para poder conseguir los objetivos. ¿Bien? Entonces es lento, recuerden, no es inmediato. Pero si vamos metódicamente cumpliendo paso a paso, la cosecha se viene. ¿Me explico? Bueno, creo que hablé muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta a las que están conectadas a esta hora de la madrugada, a esta hora de la mañanita. Que gracias, que ya no es madrugada, pero yo estoy despierta de muy temprano. Pero muchísimas gracias por acompañarme. Así que si tienen alguna duda, comenten, pregunten. Para eso estoy. Así que, pero bueno, nada, eso es todo. Es mucho para pensar, mucho para analizar y les deseo que los mejores de los éxitos. Así que, bueno, nada, un placer enorme. Un abrazo al alma a cada uno y le deseo las mejores cosechas. Adiós.